El rito de la sangre santa. Cada año, durante la Semana Santa, mi pueblo se transforma en un escenario donde la devoción se mezcla con algo más oscuro, algo que nunca comprendí hasta que me vi atrapado en su ritual. La tradición dictaba que en la noche del Jueves Santo, un grupo selecto debía realizar una ceremonia secreta en la vieja iglesia abandonada, una estructura gótica que parecía susurrar historias de siglos olvidados. Mi padre, antes de morir, me advirtió que jamás participara en aquel rito, que era mejor ignorar lo que allí se escondía, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que sucedía me arrastraron a la clandestinidad. La iglesia, cubierta de hiedra y sombras, estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero encontré una ventana rota por donde me colé. Dentro, el aire era denso, cargado con el olor a cera derretida y humedad, y las velas encendidas dibujaban sombras danzantes en las paredes cubiertas de símbolos crípticos. Al fondo, un altar de piedra mostraba manchas oscuras que, al acercarme, distinguí como secas y pegajosas, como sangre antigua. De pronto, aparecieron ellos, los iniciados, vestidos con túnicas negras y capuchas que ocultaban sus rostros. Me capturaron sin resistencia, y su líder, una mujer de voz fría y mirada penetrante, me explicó que el rito buscaba proteger al pueblo de una maldición ancestral que se renovaba cada año con el sacrificio de un inocente. Esa noche, el elegido era yo. El horror me paralizó mientras me ataban a un altar improvisado, escuchando cómo recitaban oraciones en latín mezcladas con cantos guturales que helaban la sangre. La mujer se acercó con un cuchillo ceremonial. Su hoja brillaba bajo la luz temblorosa, y cuando sentí el frío del metal en mi piel, un grito desgarrador escapó de mi garganta. Pero entonces, el tiempo pareció detenerse. Una visión me invadió. Veía a mis antepasados, sus ojos llenos de terror y resignación, repitiendo el mismo sacrificio para mantener el pueblo a salvo de una sombra invisible que devoraba sus almas. Comprendí que el rito no era solo un acto de fe, sino una prisión perpetua, un pacto con una entidad antigua que exigía sangre para no despertar y consumir todo. En un acto desesperado, logré romper las ataduras y huir, dejando atrás el eco de los cantos y la promesa de un sacrificio que renacería con la siguiente Semana Santa. Desde entonces, cada día se siente como un suspiro corto, una cuenta regresiva hacia la inevitable noche en que la sombra volverá a reclamar lo suyo. He intentado advertir a otros, pero mis palabras se pierden en el viento, como los susurros de la iglesia abandonada, que aguarda paciente el próximo sacrificio, mientras yo, marcado por el rito, camino entre la vida y la condena, sabiendo que escapar de esa maldición es tan imposible como olvidar el sabor metálico de la sangre santa. Las noches siguientes fueron un tormento. Sentía en mi piel el frío persistente del altar y el eco de los cánticos resonando en mi cabeza, incluso en plena luz del día. La mujer y su séquito desaparecieron como sombras al amanecer, pero sabía que no se habían rendido, que la deuda con aquella entidad oscura seguía vigente y que yo era el último eslabón de una cadena interminable. Cada vez que pasaba cerca de la iglesia, una mezcla de atracción y repulsión me obligaba a mirar hacia sus ventanas cerradas, donde las sombras parecían moverse con vida propia, como si la propia estructura respirara y esperara. Intenté hablar con los ancianos del pueblo, aquellos que parecían conocer más de lo que decían, pero sus ojos se llenaban de un miedo ancestral, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Comprendí que el pacto estaba sellado no solo en la sangre sacrificial, sino también en el miedo colectivo, en el abandono de la verdad para mantener una fachada de normalidad. La Semana Santa se acercaba, y con ella la sombra de la elección que me había sido impuesta.
No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia familia, pues el secreto era un veneno que corría por las venas de todos. Una noche, mientras repasaba en mi mente cada detalle del rito, escuché un susurro que provenía del bosque cercano. Sigilosamente, me acerqué y vi una figura encapuchada que me esperaba junto a un árbol antiguo, cuyas raíces parecían hundirse en el mismísimo infierno. Sin mediar palabra, me entregó un libro polvoriento, encuadernado en cuero y marcado con símbolos que reconocí de la iglesia abandonada. Al abrirlo, comprendí que contenía los secretos del rito, las fórmulas para invocar y apaciguar a la entidad y, lo más importante, un fragmento que hablaba de una posible redención. Romper el ciclo no era solo posible, sino necesario. El precio, sin embargo, era alto. No bastaba con resistir. Debía desafiar a la sombra en su propio dominio, adentrarme en la noche eterna donde los sacrificios se convertían en cadenas invisibles que ataban el alma. Sentí miedo, un miedo profundo que amenazaba con paralizarme, pero también una chispa de esperanza que me impulsaba a luchar. Sabía que la próxima Semana Santa ya no sería una mera repetición del horror, sino la última batalla entre la condena y la libertad. Mientras preparaba mi mente y cuerpo para enfrentar lo inevitable, comprendí que mi destino estaba sellado, pero que aún quedaba una oportunidad para romper el rito de la sangre santa y liberar a mi pueblo de la sombra que lo devoraba desde hacía generaciones. La iglesia abandonada me esperaba, y esta vez no entraría como víctima, sino como enemigo decidido a destruir la maldición de una vez por todas. Ecos de la tradición perdida. En el pequeño pueblo de Santa Elena, enclavado entre montañas y valles verdes, la Semana Santa era más que una festividad, era un vínculo sagrado con sus ancestros. Cada año, al llegar esos días, las calles se transformaban en corredores de fe, misterio y antiguos rituales que se remontaban a tiempos prehispánicos, fusionados con creencias católicas. Mariana, una joven antropóloga que acababa de llegar al pueblo para investigar las tradiciones locales, se encontró ante un mosaico cultural complejo y fascinante. Su interés creció al descubrir que, a diferencia de otras comunidades, en Santa Elena los rituales no solo recordaban la pasión y muerte de Cristo, sino que también invocaban la conexión con la tierra, el agua y el fuego, elementos que los habitantes consideraban sagrados. El Domingo de Ramos, las mujeres vestidas con huipiles bordados a mano salían al amanecer a recolectar ramas de palma, pero no para bendecirlas en la iglesia, sino para tejer coronas que colgaban en las puertas de cada casa, protegiendo a sus moradores de males invisibles. Mariana observó cómo las familias se reunían alrededor de fogatas al caer la noche del Jueves Santo, donde los mayores relataban historias ancestrales mientras los niños escuchaban atentos, conscientes de que cada palabra era un legado. En una de esas noches, el anciano don Efraín, guardián de la memoria del pueblo, le reveló la existencia de un ritual secreto que solo se realizaba cada 7 años y cuyo propósito era purificar el alma colectiva y garantizar la abundancia para el ciclo siguiente. Intrigada, Mariana pidió ser testigo y fue invitada a participar, aunque con la advertencia de que debía respetar cada paso y no revelar detalles fuera del círculo. La madrugada del Viernes Santo, el pueblo se congregó en el cerro sagrado que dominaba Santa Elena. Allí, bajo un cielo estrellado y un silencio reverente, comenzaron a trazar un enorme mandala con ceniza y flores de colores.
símbolo de la unión entre el mundo terrenal y el espiritual. Seguidamente, 3 jóvenes, representando a las fuerzas de la naturaleza, llevaron a cabo danzas rituales que parecían convocar a las energías ancestrales. Mariana sintió una mezcla de asombro y respeto, comprendiendo que aquello no era una simple ceremonia, sino un acto de comunión profunda. En el punto culminante, don Efraín entonó una oración en lengua náhuatl que hizo vibrar el ambiente, mientras los asistentes encendían velas y colocaban ofrendas de maíz, miel y flores. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una brisa fresca, cargada de aromas a tierra mojada y madera, recorrió el círculo, como si la naturaleza misma respondiera al llamado. Mariana sintió una emoción intensa, una conexión que trascendía lo racional. La experiencia la transformó, y al regresar al pueblo, comprendió que la Semana Santa en Santa Elena era un puente vivo entre generaciones, una forma de mantener vigente la identidad y el respeto hacia todos los seres. Durante el Sábado de Gloria, mientras la comunidad se preparaba para la tradicional quema del Judas, una figura simbólica que representaba las fuerzas negativas, Mariana reflexionó sobre cómo esos rituales, lejos de ser simples actos religiosos, eran un espejo del alma colectiva, un lenguaje que hablaba de perdón, renovación y esperanza. Cuando la última chispa se apagó y el alba del domingo de resurrección iluminó las casas, el pueblo despertó renovado, como si hubiera dejado atrás no solo la oscuridad de la noche, sino también las cargas invisibles que pesaban en sus corazones. Mariana decidió quedarse en Santa Elena, convencida de que allí había encontrado no solo un objeto de estudio, sino una familia y un hogar espiritual. Sabía que, mientras esos rituales se mantuvieran vivos, la historia y el espíritu de sus antepasados perdurarían, guiando a las futuras generaciones en el camino del respeto, la fe y la armonía con el mundo que los rodea. Con el tiempo, Mariana comenzó a aprender las palabras antiguas de los cantos y a dominar los símbolos que decoraban las casas y los altares. Cada gesto, cada objeto, cada paso en la danza tenía un significado profundo que resonaba con su propia búsqueda interna. En las noches tranquilas, solía sentarse junto a don Efraín y otros sabios para escuchar relatos sobre la resistencia cultural, la lucha por conservar la identidad frente al olvido. La joven antropóloga entendió que aquel pueblo no solo preservaba tradiciones, sino que las vivía como un acto de rebeldía pacífica contra la homogenización del mundo moderno. En sus investigaciones, documentó con respeto y discreción, siempre consciente de que ciertos secretos debían quedar guardados, protegidos como un tesoro sagrado. Así, la historia de Santa Elena y su Semana Santa ancestral se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, un testimonio vivo de que la memoria colectiva puede renacer en cada corazón dispuesto a escuchar y honrar sus raíces. Ecos de la Pasión. En un rincón olvidado del valle, donde los vientos parecen susurrar viejas historias, el pueblo de Santa Clara se preparaba para su Semana Santa con una devoción que trascendía lo común. Allí, cada año, los habitantes participaban en el ritual de los Ecos de la Pasión, una ceremonia que mezclaba fe, memoria y un misterio ancestral que nadie se atrevía a cuestionar. La tradición dictaba que a medianoche del Jueves Santo, las campanas del templo callaban y se desataba un silencio absoluto. En ese instante, los vecinos se reunían en la plaza, vestidos con capas oscuras y portando velas encendidas, dispuestos a iniciar la procesión que recorrería las calles empedradas bajo la luz tenue de la luna. Lo peculiar de esta procesión no era solo su solemnidad,
sino el hecho de que nadie hablaba. Durante horas, cada paso se acompañaba de un eco profundo que parecía surgir de las piedras mismas, un sonido que replicaba los latidos del corazón colectivo del pueblo. Los ancianos explicaban que esos ecos eran la voz de aquellos que, siglos atrás, habían sufrido y entregado su vida por la fe y la esperanza, y que ahora sus almas se manifestaban para recordar que el sacrificio y la redención eran eternos. Sin embargo, cada año, tras la procesión, se contaba que algunos de los participantes desaparecían sin dejar rastro. Nadie hablaba abiertamente, pero el miedo y la superstición crecían en el aire, como una sombra intangible que se extendía entre los muros de adobe. Cuando me trasladé a Santa Clara para estudiar sus costumbres, sentí desde el primer día la tensión que envolvía a sus habitantes. Intenté conversar con doña Carmen, la curandera del pueblo, una mujer de mirada penetrante que conocía todos los secretos, pero solo me dijo: los ecos llaman y a veces se llevan más de lo que traen. La noche del Jueves Santo, decidí participar en la procesión, cámara en mano, para documentar aquella tradición única. A medida que avanzábamos entre susurros silenciosos y el titilar de las velas, noté que el aire se volvía más denso, como si el tiempo se ralentizara. Los ecos no eran solo sonidos, sino vibraciones que atravesaban el alma. En un momento, percibí una presencia detrás de mí, una sombra que parecía moverse al compás de mi respiración, aunque al voltear no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad pudo más que el temor. Al llegar a la antigua capilla en ruinas, donde culminaba la procesión, el silencio se quebró con un coro de voces lejanas, un lamento que surgía del suelo mismo. Sentí que las paredes respiraban y que las figuras del pasado despertaban para contar su historia. Entre las sombras, una figura se destacó, un hombre con túnica raída y ojos profundos, que extendió su mano hacia mí. Sin palabras, me mostró escenas de traición, dolor y fe inquebrantable, recuerdos de una época en que la Inquisición había marcado esas tierras con fuego y sangre. Comprendí que aquel ritual era más que una conmemoración. Era un vínculo entre los vivos y los caídos, un puente que mantenía viva la memoria de un sacrificio colectivo. Cuando la procesión terminó, desperté en la plaza, con la sensación de haber estado en otro tiempo, en otra realidad. Sin embargo, algo había cambiado. En mi bolsillo hallé una pequeña cruz de madera, tallada a mano, que no recordaba haber tomado. Al día siguiente pregunté por ella a los vecinos, pero nadie pudo explicarme su origen. Con el paso de los días, empecé a notar que las voces de los ecos me acompañaban en el silencio, susurrando secretos y advertencias. Comprendí que, al aceptar formar parte de aquel ritual, había sido marcado por la historia y que debía proteger el legado de Santa Clara. La Semana Santa en ese pueblo no era solo una tradición, era un pacto sagrado entre la memoria y la eternidad, donde cada eco era un recordatorio de que el pasado nunca muere, sino que vive en cada latido de aquellos que aún caminan entre sus calles, custodiando un misterio que desafía al tiempo y a la razón. Las noches siguientes, los ecos se intensificaron, resonando en mi mente como un llamado urgente. Decidí regresar a la capilla en ruinas, buscando respuestas entre sus muros derruidos. Allí, el aire parecía vibrar con una energía antigua y poderosa. Al tocar la cruz en mi bolsillo, una visión me envolvió. Vi a los antiguos habitantes del pueblo, sus rostros marcados por el sufrimiento y la esperanza, unidos en un último acto de resistencia contra la oscuridad que los acechaba. Entendí entonces que la cruz era un amuleto, un vínculo tangible con aquellos espíritus que clamaban por ser recordados y protegidos. Desde ese momento, supe que mi destino estaba entrelazado con Santa Clara,
y que debía guardar su secreto, para que los ecos de la pasión nunca se apagaran.